¿Cómo están, queridos colegas? Bienvenidos aquí a Educa Docente y Ser Prosac. ¿Quién les habla? Heidi Bendezul López. Hoy tenemos un curso maravilloso para todos ustedes acerca de la indagación y alfabetización científica formando niños inventores. Estamos muy emocionados todos por este curso. Pero antes vamos a contactarnos. ¿De qué lugar nos estamos comunicando, por favor? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Tú eres el único que no escucha. Disculpen, acá el área de sistema está un poco alborotado. ¿De qué lugar nos contactamos, queridos colegas? Una emoción compartir con usted. ¿Cómo están, colegas? Tenemos Puno, Lima. ¿Cómo están? Colegas, sí. Muy bien. Villa El Salvador también está presente. Cerro Azul, Cañete con la Miss Connie, bienvenida, ¿cómo está? Cusco presente, Los Olivos también, Sicuán y Chorrillos, ¿qué tal? Querido Perú, claro, San Juan del Lurigancho también está presente en esta capacitación. Trujillo, La Libertad, Cusco, presente, Guarochirí, que no puede faltar. Bienvenido, queridos colegas, ¿cómo está Luz María, Mónica, Beto? Bienvenidos, Tacna, presente. Chiclayo, ¿cómo están, colegas? Hermoso lugar, Chiclayo. ¿Cómo está? Ventanilla, también Independencia, Lima, vamos. Puente Piedra, vamos, ¿dónde estamos? Trujillo, Huancavelica, Cajamarca, Puente Piedra, Arequipa, bienvenido a Ciudad Blanca, hermoso lugar. Cusco también está presente. Huacho también está acá en la reunión. ¿Qué lugares más estamos, colegas? El lugar Encantada. Darles la bienvenida el día de hoy. Está hablando con ustedes Heidi Bendezul López, soy la coordinadora pedagógica de Educa Docente, encantada de compartir, así como hoy en otras oportunidades, siempre cursos para ustedes, porque lo que queremos es fortalecer sus competencias y para ello tenemos especialistas de alto nivel para ustedes. Muy bien, colegas. Miren, hoy vamos a trabajar indagación y alfabetización científica formando niños inventores. Tenemos muchos participantes que quieren aprender. Les voy a pedir, por favor, los que tenemos el link de Zoom, compartan con los colegas el link de Zoom. Ah, me olvidaba, colegas de YouTube, ¿cómo están? Colegas de YouTube, también ustedes YouTube, compartan, me gusta, por favor. Colegas de Facebook, ¿cómo están? Buenas noches, ahí también. Muy bien, Miss María, Juanita, Lucía, Pedro, muy bien. Ahí está Huánuco, Ancas. Tengo aquí todos los paneles y estoy viendo Facebook, YouTube, Instagram, a la página de www.educadocente también, colegas, que nos están visualizando desde esa pantalla. Bienvenidos a todos ustedes. Compartan, por favor, el link. Los que estamos en Facebook le ponemos me gusta, compartir. Los que estamos en YouTube también le ponemos me gusta, suscribirse para poder iniciar ya nuestra capacitación y llegar a muchos más colegas de nuestro querido Perú. Muy bien, una vez más. Entonces, queridos colegas, ¿ya hiciste tu trabajito? ¿Ya compartiste? Excelente, muy bien. Ya lo hicimos, ¿sí? Misión cumplida, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a presentar a nuestro especialista del día de hoy. Vamos a aprender indagación y alfabetización científica formando niños inventores. Para ello tenemos al especialista Rocío Solano. Ella es especialista del nivel primaria con más de 20 años de experiencia. Además, es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Biología y Química. Una especialista de amplio nivel para ustedes en el área de ciencia y tecnología. Vamos a aprender los tips y ahorita le vamos a preguntar qué vamos a aprender. Además de ello, ella ha cursado maestrías en docencia y gestión educativa. También ha llevado diplomados en la Universidad Cayetano Heredia sobre formación de formadores en cursos de formación profesional con respecto al currículo nacional, indagación científica, gestión, estrategia de la enseñanza-aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. ¡Wow! Realmente vamos a aprender un montón el día de hoy. No se olviden de colocar sus consultas y dudas siempre por el chat. Asimismo, nuestro especialista trabaja en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Primaria de EBR, en el área de fortalecimiento, ¿no?, de capacidades y currículos también en la DICER.
Entonces, colegas, tenemos una especialista de amplio nivel y amplia trayectoria, es una especialista de aquí, de Educa Docente, para ustedes. Vamos a presentarla ya y vamos a ver que nos comente qué vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo está mi Rocío? Especialista Rocío Solano, buenas noches. Los maestros están muy encantados y nos puede comentar qué vamos a aprender el día de hoy. Su audio, por favor. Buenas noches, Heidi. Buenas noches, queridos maestros. Sí, es un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a ver un poquito, acercarnos un poquito a esa cosa llamada ciencia e indagación y cómo esta puede darse y abrir este paso al pensamiento creativo para los estudiantes, ¿no? A través del día de hoy, y empezamos con este curso que ya empieza el día jueves. Excelente, o sea que vamos a aprender acerca de la indagación. Sin más que decir, queridos colegas, vamos a dar inicio ya a nuestra capacitación. No te olvides de compartir, por favor, los links para que más colegas se sumen. Muy bien, colegas de Facebook ya está, YouTube también, estoy pasando lista, los colegas de Instagram también, los de Educa Docente por acá, y los de Zoom que están por aquí también. Tengo todo un montón de pantallas. Muy bien, especialista Elizabeth Solano, Rocío Solano, iniciamos con nuestro curso. Vamos. Muy bien, maestros. Buenas noches. Vamos a compartir pantalla en estos momentos. Hablamos de trabajar. El día de hoy vamos a hablar un poquito, acercarnos un poquito a lo que es la indagación y alfabetización científica y tecnológica. Hay que tener en cuenta que estas dos acciones, tanto de indagar y buscar que las personas sean alfabetizadas científica y tecnológicamente, justamente está en relación a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Alrededor nuestro, en nuestra sociedad, incluso en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que trabajar por esto de indagación? ¿Por qué la alfabetización científica? ¿Por qué cambiar las prácticas que tenemos desde hace muchos años y que están instaladas, ¿no? Y que creemos nos puedan dar resultados favorables? ¿Por qué entonces buscar este cambio en el quehacer del aula en lo que es ciencia y tecnología? Pues bien, hay muchos aspectos que han ido cambiando a través del tiempo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy en día se produce mayor conocimiento del que se producía antes, ¿no? Hay más interés en este conocimiento científico justamente por el impacto que tiene en la sociedad, en el ambiente, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida. También es porque aparecen muchos nuevos trabajos, ¿no? En los cuales que nosotros no estábamos preparados. Hay un uso masivo de las TIC, ¿no? Hay que trabajar con grandes cantidades de información y en colectivos, ya no son trabajos individuales, sino son trabajos colectivos, y hay que idear y diseñar propuestas para dar soluciones, hay que resolver problemas. Entonces, justamente estas exigencias del medio, estas exigencias del entorno, ya no son las mismas de antes. Antes nos conformábamos y es más, era aceptado que la persona memorizara y después reprodujera cierta cantidad de conocimientos, los cuales nos servían, por ejemplo, para ingresar a una escuela, para ingresar a la universidad, para postular a un puesto de trabajo, ¿no? Y ahora ya no puede ser así. Hoy en día la cantidad de información que hay es tan grande, tan amplia, que no podríamos almacenarla toda, memorizarla y no utilizarla. Hoy en día la mirada del conocimiento es que este conocimiento sea útil a las diversas actividades que nosotros realizamos en nuestra vida. Un conocimiento, por ejemplo, muy útil es el que tendríamos hoy en día para poder saber qué hacer, cómo comportarnos, ¿no? Incluso hasta qué alimentos consumir en esta época de pandemia, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Si yo realmente puedo conocer todo aquello que esté involucrado en este problema de salud que tenemos hoy en día a nivel mundial, cuál es el impacto en que yo me distancie de las personas, en el que use las mascarillas, en el que de repente no me automedique, ¿no? Simplemente cómo se propagan los virus, qué significa una variante, por qué le llaman una nueva cepa o no es una nueva cepa. Miren cuánto conocimiento hay alrededor de esta situación que vivimos de la pandemia. Imagínense cuánta información hay más alrededor de todos aquellos sucesos que vivimos día a día. Entonces, justamente por esta cantidad masiva que hay de la producción de conocimientos, es que ya no podemos educarnos como antes, ya no podemos ser como antes, ya no podemos aprender como antes, y mucho menos nosotros los maestros podemos enseñar como antes. Necesitamos chicos que piensen, chicos que razonen, necesitamos chicos creativos, necesitamos chicos que imaginen, necesitamos chicos
que desarrollen diversas habilidades, en este caso desde el área de ciencia y tecnología, relacionadas justamente al desarrollo del pensamiento científico y al desarrollo del pensamiento tecnológico dentro de lo que es la parte de la ingeniería. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estas habilidades o las habilidades de estos pensamientos van a permitir a los estudiantes poder afrontar estas situaciones que viven día a día. Van a poderle permitir intervenir en un entorno, ¿no?, en el cual hay muchísima información y tomar decisiones adecuadas. Y lo mejor de todo es que a partir de todas estas interacciones que ellos puedan tener con el conocimiento, puedan solucionar problemas. Entonces, justamente ahí radica esta importancia de cambiar, de mejorar este quehacer estudiantil, este quehacer de los niños al hacer ciencia en el aula, ¿no? Y una de las formas es justamente trabajando a través de la indagación y la alfabetización científica y tecnológica. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que cambiar? Como ya hemos visto hace un momento, tenemos exigencias del medio, ¿no? El entorno nos exige, la sociedad nos exige determinadas aprendizajes. Entonces nosotros no podemos seguir aprendiendo como aprendíamos antes, ¿no? Si vemos la imagen que está aquí, vemos a una maestra que le dice a los chicos que vamos a hacer, dejen de jugar y que vamos a hacer ciencia. Cuando los chicos realmente no están jugando, los chicos están haciendo ciencia. Al observar al conejito, al describir qué es lo que hace, al describir incluso hasta cuando cumple algún tipo de función fisiológica, ¿no? Como el hecho de poder hacer una deposición, las partes de su cuerpo, cómo es, ellos ya están haciendo la ciencia a partir de la observación de este animalito. Pero para la maestra es simplemente un juego, porque todavía está en nosotros muy arraigados como docentes que lo primordial son los conocimientos. Si bien es cierto, esto es muy importante porque es el recurso que me permite tomar una decisión o realizar una actividad, no es el fin, ¿no? No es el fin solamente poseer el conocimiento y luego reproducirlo. Esta dinámica de memorizar y reproducir viene desde hace muchos años atrás, cuando se creía que mientras más conocimiento tengamos, en algún momento de nuestra vida lo vamos a poder utilizar. Esa era la idea, ¿no? Si tenemos más conocimientos, en algún momento va a llegar esa situación que me va a exigir movilizar estos conocimientos. Por eso es que tenía que almacenar, memorizar mayor y mayor y mayor cantidad de conocimientos. Tanto es así que nuestras mismas formas de evaluar a través, por ejemplo, de las pruebas escritas, las pruebas orales, buscamos que los chicos nos digan tal cual, ¿no?, cierta explicación que encuentran o definiciones o conceptos que pueden encontrar en un texto o en un libro. Salvo contrario, los chicos incluso utilizan sus propias palabras para explicarse, nosotros nos asustamos y como no lo vemos igual y de repente a veces no conocemos un poco más, ya está mal o lo que los chicos nos dicen obviamente está equivocado, ¿no? Y que no le va a servir para nada. Hoy en día la mirada es justamente diferente. Si bien es utilizar el conocimiento como recurso, como un medio, ¿no? La idea es que los chicos desarrollen habilidades que les permitan en cualquier momento de su vida poder utilizar este conocimiento. Y para poder utilizarlo, tiene que llegar primero a comprenderlo. El comprender el conocimiento no es fácil, no es algo que podemos lograrlo de la noche a la mañana, nos cuesta, pero sobre todo es las estrategias que utilizamos para poder llegar a comprenderlo. Si nosotros no llegamos a interiorizar este conocimiento, poco o nada nos sirve que lo utilicemos o que lo tengamos como un recurso. Porque justamente este conocimiento me tiene que servir en algún momento de mi vida, en mi vida diaria, y justamente por eso se parte de situaciones que ocurren, ¿no?, cotidianamente. Entonces, esta forma que nosotros veíamos la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia no nos ayudaba mucho en nada a desarrollar estas habilidades básicas, ¿no?, para poder interactuar con nuestro entorno, para poder comprender el mundo natural, artificial, y también el poder plantear algunas soluciones. Entonces, justamente a partir de todas las evidencias que teníamos, tanto desde las evaluaciones como PISA, por ejemplo, ¿no?, que hemos participado, sobre todo los chicos de cuarto año de secundaria, justamente la forma de que hemos visto que en las escuelas siempre priorizan comunicación y matemática y muy poco trabajan ciencia.
y uno de los factores por los cuales los maestros no lo hacen es porque no es que no quieran, es porque no saben cómo hacer ciencia, cómo trabajar con los chicos ciencia, cómo desarrollar estas habilidades, ¿no?, del pensamiento científico y tecnológico con los estudiantes. Incluso el usar estos recursos para trabajar ciencia tampoco los hace y eso dificulta su trabajo y es mejor dejarlo de lado porque también a veces me puedo complicar y simplemente es porque no lo conozco. Entonces, justamente hay muchos factores que pueden alterar esta forma de trabajar de los docentes, ciencia en la escuela, ¿no? Y no es un aspecto para poder quedarnos ahí, sino más bien, como están haciendo ahora, estar aquí, aprender un poquito más y van a ver que es bastante sencillo trabajar ciencia, solo que hay que estudiar un poquito, practicar un poquito y relacionarnos con y dejarnos llevar. Desde que escuchamos la palabra ciencia, así como la palabra matemática, hay un inconsciente en nuestro cuerpo que surja el rechazo, porque al toque viene también a nuestra mente la acumulación de conocimientos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos memorizado cosas en la escuela como las reacciones químicas que después no le hemos visto ninguna utilidad en nuestra vida diaria, ¿no? O estas ecuaciones de la física que también nos complicaron la vida, que nos hicieron incluso rechazarla, ¿no? El hecho de cómo explicar cómo ocurre un proceso biológico al interior del cuerpo y no comprender, por ejemplo, incluso hasta ahorita, ¿no?, la digestión, ¿no?, incluso la ubicación de los órganos. A veces decimos me duele el corazón y nos tocamos la parte derecha y eso ocurre mucho hasta en los chicos grandes, hasta en los adolescentes. Entonces, justamente es a raíz de esta relación que hemos tenido con la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia de nosotros cuando hemos sido estudiantes. Y esa situación hace que en cierto modo nosotros mismos de adultos, que nos veamos enfrentados a algo que nos pareció tan complicado, difícil, hasta inútil, ¿no?, de una u otra forma lo pongamos de lado. Entonces, justamente la idea es que esta forma de trabajar ciencia y tecnología en la escuela va a hacer que cambiemos esa mirada también nosotros, va a hacer que despertemos este ratón curiosito que tenemos dentro y que nos ayude a hacer ciencia y tecnología y veamos sus beneficios, ¿no?, en el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Entonces, estas ideas que vamos concibiendo y que vamos a ir construyendo en lo que significa enseñar y aprender ciencia, utilizando o a través de la indagación y comprender que cómo llegar a esa alfabetización científica y tecnológica que nos permita tomar justamente esas decisiones informadas y coherentes, ¿no?, a la necesidad o situación que estamos viviendo, ¿no? Porque si no nos estamos preguntando por qué hay tanta gente que no respeta el distanciamiento, por ejemplo, hoy en día, por qué hay tanta gente que no usa la mascarilla, si nos han dicho que lavarnos las manos es muy importante, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, pero si nos pasamos tantos años en la escuela, miren, y ustedes no me van a dejar mentir, desde que están en inicial les enseñamos a los niños a lavarse las manos con agua y jabón, práctica que se va dejando cuando entran a secundaria, pero ya pasaron casi 7, 8 años aprendiendo a usar el jabón y el agua, ¿y por qué de grandes seguimos viendo personas que no se lavan las manos con agua y jabón? Entran a los servicios higiénicos y salen y no se lavan las manos, van a comer y no se lavan las manos. Entonces, justamente es porque la forma de cómo lo hemos aprendido prácticamente ha sido el resultado de una memorización, ¿no?, de un almacenamiento de información, más no el hecho de comprender por qué y cuál es la razón por la cual yo uso el jabón. ¿Por qué tengo que mantenerme distanciado? ¿Qué tiene que ver ahí la propagación de los virus? ¿Qué tiene que ver ahí la estructura de los virus? Entonces, justamente a veces no tocamos esta parte porque lo vemos complicado y difícil y no ayudamos a nuestros estudiantes justamente a tomar decisiones, pero habiendo comprendido qué es lo que ocurre ahí realmente, ¿no? ¿Qué eventos, qué situación sobre un fenómeno natural está sucediendo ahí que esta decisión de lavarnos las manos con agua y jabón, de tener el distanciamiento social, nos sirve para poder garantizar nuestra salud? Entonces, esta forma de enseñar y de aprender ciencia no nos ha sido muy útil, ¿no? Y no solamente no era útil porque no ayudaba a los chicos a razonar, a pensar, sino también ya ha evitado por años, que las personas rechacen esas vocaciones científicas o tecnológicas que pueden tener. Hoy en día tenemos un gran bajón de personas que están orientadas
o que tienen algún tipo de inclinación, alguna profesión con la ciencia, por ejemplo, la medicina, la biología, la ingeniería genética, ¿no? La física, la química, las matemáticas. De igual manera, con la tecnología, muy pocas personas todavía se relacionan a lo que es la ingeniería. Entonces, hay mayor otra cantidades de cosas porque las consideran muy complicadas, ¿no? Entonces, justamente vamos a poder ver y observar que todo esto parte desde que somos niños, desde que estamos en casa. Ustedes ahora adultos, yo adulto, pero tenemos todo un legado detrás que hace que esta forma de trabajar ciencia, de ver realmente la ciencia, ¿no? Se ha ido posicionando por el trato que hemos tenido, tanto con nuestros padres como con nuestros maestros. Por ejemplo, esta es la historia de Paula, que está yendo con su mamá de compras y en eso Paula ve un caracol, ¿no? Y como toda niña pequeña, se admira y quiere compartir esa admiración con su mamá. Entonces le llama la atención el caracol y la mamá, así como muchos maestros, ¿no? Lo primero que hacen es decir, no, mira, ¿sabes qué? Tengo prisa o estoy apurada o simplemente no molestes, ¿no? No te distraigas con tonterías. Tenemos muchas cosas más importantes que hacer. Cuando ahí, en esta pequeña acción en la cual Paula podríamos aprovechar para que ella explore, observe, ¿no? Al caracol y aprenda de él y comience a desarrollar estos mecanismos de plantearse preguntas, de plantearse respuestas de repente por el caminar del caracol, por la forma que tiene el caracol, el hecho de poder ella registrar, ¿no? Estos datos que le ofrece el caracol, por ejemplo, el hecho de poder analizar estos datos de cuánto tiempo demora el caracol de ir de un lado a otro, por ejemplo, en un largo de 1 metro, ¿no? Las formas que tiene el caracol, la babita que deja, por qué está pegado a la pared, por qué no se cae o se resbala. Entonces, justamente estas pequeñas acciones que ocurren en el día a día inhiben la forma de cómo nosotros las tratamos, tanto como ser papás o ser maestros, las tratamos e inhiben esta capacidad innata que tienen los estudiantes, que es la curiosidad, que es una de las bases, ¿no? Es una de las capacidades bases para poder trabajar ciencia y tecnología, para poder trabajar desde la indagación científica. Entonces, justamente es donde tenemos que poner el ojo, todas acciones que nuestros estudiantes pueden realizar o realizan, tanto por sí solos, para guiarlos en este camino de aprender a indagar. La indagación científica o la indagación no es algo que se consigue en un año o 2. Si ustedes se dan cuenta, en el currículo nacional está como enfoque, es decir, atraviesa todas las competencias relacionadas al área de ciencia y tecnología, y también, ¿no? Está a través de toda la educación básica, atraviesa el nivel inicial, el nivel primaria y el nivel secundaria. ¿Por qué? Porque es un proceso, por decir, o una actividad, la indagación científica multifacética, porque tiene varios procesos y varias actividades al interior de ella, ¿no? Que cuesta tiempo poder llegar a desarrollar. Plantearnos preguntas no es fácil. Ahora las vamos a ver más adelante por qué. El hecho de poder preguntarme sobre algo no es tan fácil como uno cree. No es el hecho de soltar cualquier tipo de pregunta, sino estas preguntas van a tener que ser tan potentes que van a originar estos procesos de exploración, estos procesos de experimentación, estos procesos de observación en los estudiantes. Entonces, justamente el aprender a indagar implica que yo aprenda a preguntarme, ¿no? Y una de las cosas básicas para poder preguntarme es esta relación que yo puedo establecer con el entorno, ¿no? Porque ahí en el entorno se encuentran estos fenómenos naturales. Entonces, justamente para poder saber un poquito más y cómo me debo relacionar, tanto como maestro, ¿no? Y ahora también tenemos que invitar a los padres de familia, porque ellos son nuestros aliados en esta educación a distancia, ya no los podemos dejar de lado, ¿no? Ellos son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros brazos en casa. Hay que comprender muy bien qué cosa es la ciencia. Antes siempre creíamos, y es más, tenemos la definición de que la ciencia es un conjunto de conocimientos acabados en relación a los fenómenos naturales. Entonces, si ya es un conocimiento acabado, ¿para qué lo estudio? O sea, lo tomo cuando lo necesito y ya. ¿Cuál es entonces la importancia de trabajar la ciencia en la escuela? Porque la ciencia no solamente es un conjunto de conocimientos. La ciencia tiene otra fase y muy importante, que es la parte activa de la ciencia, que tiene que ver con la actividad científica,
¿no? Y que a la larga, tanto el proceso de la actividad científica, el quehacer científico, tiene que ver mucho con estos conocimientos construidos también en la ciencia. Algo así, como dice Melina Furman, las dos caras de una misma moneda. ¿Ven esta moneda que está aquí del sol? Se considera la ciencia algo así, una moneda de un sol que tiene dos caras. En una está los procesos, ¿no? Son estas situaciones, estas actividades que conforman el quehacer científico, como el plantearse preguntas, el plantearse hipótesis, el diseñar un plan de indagación, un plan de acción o planificar la experimentación, ¿no? El registrar datos, el analizar datos, el establecer conclusiones, ¿no? El evaluar procesos, tiene que ver todo con una cara de la moneda. Y justamente estas actividades le llevan a la ciencia a construir estos conocimientos científicos. Entonces, no es que yo vea por separado estas dos caras. El conocimiento, recordemos, es producto de un conjunto de acciones que yo realizo para construir estos conocimientos. En el caso de los estudiantes en la escuela, no construyen estos conocimientos científicos, los utilizan para construir sus propios conocimientos, tal como lo dice también la competencia, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Pero ¿qué utiliza como refuerzo? Estos conocimientos científicos, ¿no? Que le van a ayudar a contrastar justamente lo que él ha obtenido de este proceso, ¿no? De indagación, de estos procesos, de haber pasado todos estos procesos de indagación. Entonces, ya la ciencia no es una cosa rígida, ya no es una cosa dura, ya no es una cosa inerte, ¿no? Porque hacíamos memorizar a los chicos qué es la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es el sistema digestivo? ¿Qué es la digestión? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? ¿No? ¿Cuántos son los órganos de mi cuerpo? Sin que estén relacionados a, de repente, una situación que ellos realmente vivan, que realmente tengan, y que estas comprensiones que han llegado a lograr de estos conocimientos le ayuden a solucionar o a participar de una manera más activa en estas situaciones, justamente usando el conocimiento científico. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos qué cosa es la ciencia, ¿no? Ya quitarnos de la mente esta parte dura, como les decía, de pensar que la ciencia solamente son conocimientos acabados, porque a la larga, para construir esos conocimientos científicos, han habido personas que primero han hecho eso, se han formulado preguntas, se han formulado hipótesis, han experimentado, han planificado sus acciones, han establecido conclusiones, y estas personas son los científicos, ¿no? De las diferentes ramas de la ciencia, son los científicos. Entonces, ellos ya adelantaron ese camino, pero eso no quiere decir que en la escuela podemos ir vivenciando estos mismos procesos para que los chicos lleguen a construir su propio conocimiento. ¿Respecto a qué? Respecto a los seres vivos, respecto a la materia, a la energía, respecto a la biodiversidad, respecto a la Tierra y el universo. Entonces, hemos ya dejado esta mirada de la ciencia extraña, alejada, ¿no? Porque en todo momento las personas, por naturaleza, siempre nos tendemos a hacernos preguntas, ¿no? Siempre vamos a tender a hacernos preguntas. Siempre tenemos que buscar la forma de resolver nuestros problemas. Siempre vamos a tender a esa situación. Entonces, justamente por ello es que la indagación se hace tan importante y tan significativa en la vida de los estudiantes, porque también la forma de cómo se hace la indagación, ¿no? El hecho de desarrollar estos procesos indagatorios, ¿no? Están muy relacionados a cómo las personas aprenden también. Cómo es que nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos diariamente, incluso en nuestra vida cotidiana. Están muy, muy relacionados a estos procesos de que observo, de que me planteo preguntas, de que me cuestiono, ¿no? El ser humano no acepta así nada más las verdades. Incluso si ustedes tienen niños pequeños y son maestros de inicial de primeros grados, ¿no? Y van a darse cuenta que cuando ustedes les presentan algo, los niños son muy cuestionadores, no aceptan rápidamente lo que ustedes le dicen, te miran, te observan, y ya con sus miradas te están diciendo, a ver, muéstrame las pruebas, porque eso es lo que hace. O sea, la ciencia nos permite tener esas evidencias para poder tener en cuenta esto que después me va a servir para poder interpretar, para poder explicar, para poder aplicarlo en mi entorno, ¿no? También en mi vida diaria. Entonces, esta forma de trabajar la ciencia, justamente, esta forma de mirar a la ciencia, ¿no? Que es la que nos da estas posibilidades, estas habilidades científicas,
justamente es para evitar esto, como ven en la imagen, ¿no? En la cual, miren, la maestra tiene todo un bosque, pero enseña a sus chicos sobre las plantas utilizando una lámina. Entonces, muchas veces los maestros tendemos a quejarnos que no tenemos un laboratorio, pero hoy en día ya desde esta mirada de la ciencia no nos encerramos, de la ciencia en la escuela, estoy hablando de la ciencia en la escuela en este momento, no nos encerramos a tener solamente un laboratorio para hacer un trabajo científico con los estudiantes. También podemos usar el entorno, todo aquello que nos rodea. Hablamos de laboratorios abiertos. Y en las zonas rurales, por ejemplo, esto es muy rico. Hoy en día, de repente, pero Rocío, están encerrados en casa. Los chicos no salen, están en casa todo el tiempo. Pues bien, su casa va a ser su laboratorio, empezando por la cocina, ¿no? Es el más grande laboratorio que puedan tener en casa. ¿Y por qué? Porque en la cocina suceden muchos fenómenos, suceden muchos cambios que los chicos pueden observar y sobre los cuales pueden pensar, sobre los cuales pueden reflexionar, sobre los cuales pueden preguntar, ¿no? Los cuales pueden observar, sobre los cuales pueden experimentar y al final establecer estas conclusiones, ¿no? Llegando a formar sus propias comprensiones, ¿no? Sobre aquel fenómeno natural que ocurre. Entonces, justamente es esta la mirada que tenemos que ir rompiendo y eso es lo que nos señala la indagación científica. Si bien es cierto, nos dice que debemos conocer y manipular determinados materiales, instrumentos o herramientas que se usan en los laboratorios, también nos dice que no hay un límite para hacer ciencia, no hay un espacio límite en el cual yo tenga que cerrarme y centrarme solamente para decir que puedo hacer ciencia. Si no tengo el campo, no tengo una huerta, no tengo hectáreas de tierra, de chacras para poder enseñarles, puedo utilizar un jardín. Y si no tengo jardín, puedo hacer que mis estudiantes vean fenómenos como la germinación, la crianza de repente de algunos animales de manera en macetas, ¿no? En algún tipo de recipientes amplios que me permitan justamente hacer que ellos puedan observar diferentes fenómenos. Entonces, esta es la idea que debemos ir dejando de lado, en la cual la ciencia tiene que tener unos materiales exactos para poder hacerla, ¿no? Para que los chicos puedan trabajar sobre ella, y no es así. Entonces, justamente también es necesario, bajo esta mirada de comprender tanto la indagación científica, y hay algunos autores que hablan de una alfabetización tecnológica. ¿Por qué? Porque el quehacer científico y tecnológico comparten muchas situaciones y habilidades, por ejemplo, la curiosidad. Comparten la curiosidad, comparten la creatividad, comparten el problematizar, o sea, el plantearse preguntas relacionadas unas a comprender fenómenos naturales, el entorno, el ambiente, ¿no? Y el otro, el tratar de buscar soluciones. O sea, tienen mucho en común, pero también cada una tiene su forma de trabajo. La tecnología no es esa idea que tenemos de que es ciencia aplicada, ¿no? O que es aplicación de la ciencia. La tecnología también es un conjunto de saberes, es un conjunto de conocimientos propios, que tiene una finalidad propia, al igual que la ciencia. Que anden muy juntas, que se relacionen, que se retroalimenten, sí, eso sí ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este invento del microscopio, ¿no? Fue el resultado de una persona que estaba manipulando, hasta ahorita lo que se sabe la historia, unas lentes. Era un trabajador y observó cuando juntó varias de estas lentes que cosas muy pequeñas, ¿no? Agrandaban, se podía agrandar a través de estas lentes, agrandaban el tamaño a través de estas lentes. Entonces, probando y probando, construyeron el primer microscopio para ver cosas muy pequeñitas. Y así, en esas experimentaciones y manipulaciones del objeto en sí, que está más en relación su creación a la tecnología, se llegó a conocer que existían microorganismos, ¿no? Se pudieron ver, por ejemplo, pudieron observar los espermatozoides, que eran algo que no sabían que existía, que no sabían que tenía esta forma o en dónde estaban ubicados, pero gracias al objeto llamado microscopio se pudo observar. Y luego, desde los conocimientos científicos, del estudio de la óptica, por ejemplo, de estos conocimientos relacionados a la óptica, se pudo mejorar estas lentes y estos microscopios se han mejorado a gran escala, tanto así que hay hoy en día estos microscopios electrónicos, ¿no? Que nos permiten ver a los virus, tener esta imagen de los virus y las bacterias que con un microscopio simple no podríamos observar. Entonces, justamente ambas se retroalimentan, cooperan entre ellas. Y en esta cooperación
nos dan pie al desarrollo justamente de estas habilidades, ¿no? Tanto de la indagación, habilidades del diseño que están en relación a la tecnología, que nos permite tener un desarrollo de un pensamiento más elevado, como decir, un pensamiento complejo, ¿no? Y justamente partiendo, miren, de este pensamiento científico y de este pensamiento tecnológico, nos permite llegar más lejos con los estudiantes. Obvio que eso va a ser en el tiempo, no es que ya mis niños tienen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ya lo voy a lograr ahí, no. Recuerden que es durante toda la educación básica. Entonces, pero esta es la idea, la idea en el caso de la tecnología, ¿no? Ya no es visto como una aplicación de la ciencia, sino es ya un conjunto de conocimientos que está en relación al diseño y a la concepción de instrumentos, de objetos, de artefactos, de sistemas, ¿no? Y que son creados por el hombre. ¿Ya? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, sus requerimientos personales, colectivos, para satisfacer incluso deseos. Cuando hablamos de problemas, no solamente nos referimos a algo malo, a una necesidad muy fuerte, muy grave, también nos referimos a deseos, a situaciones que yo quiero que sea de esta manera y por qué no buscar la forma de lograrlo, ¿no? Porque a veces pensamos que el problema solamente tiene que ser algo muy grande y los problemas también van a depender su magnitud de la persona, de la edad de la persona y de muchas características más que están relacionadas a la persona. Por ejemplo, si vemos bien la imagen que tenemos aquí, ¿sí? Este trabajo se dio con un grupo de niños de 6 años y 7 años, en el cual les dijeron a ellos, les pidieron, este grupo experimentador, que por favor dibujen o piensen primero qué es lo que mayormente les causa problemas. Entonces los niños comenzaron a pensar cada uno en una situación problemática para ellos y para este niño era un problema lavarse los dientes. Para él era un problema muy grande porque no podía sostener con una mano la pasta dental y con la otra mano el cepillo, echar la pasta dental en el cepillo, ponerle la tapa a la pasta dental, porque cuando él dejaba el cepillo en su mano, la crema dental se escurría y se amarraba la mano, o si la dejaba en el lavadero, el cepillo se giraba volteado y se ensuciaba con el lavadero. Entonces, para él eso era un problema, ¿no? Porque tenía 6 años, 7 años. Entonces, ya es un problema. Y él pensó en ese problema e ideó, dibujó, ¿no? Un cepillo, miren si podemos observar aquí un cepillo en el cual al interior se pueda colocar la pasta dental y con un tipo sistema como funcionan las inyecciones, las jeringas, podía aplastarlo y va saliendo la pasta dental. De esa manera él no tenía que estar a cada rato abriendo, cerrando y teniendo toda esta problemática que era el echarse la pasta dental al cepillo. Entonces, para él es un problema. Este fue un trabajo que se hizo con los niños que llegó hasta aquí, hasta el diseño, ¿no? Porque después la lógica es que lleguen a construir ellos los objetos que proponen. Pero en este caso llegaron hasta el diseño y a través de un sistema, un programa, trasladaron el diseño del estudiante y crearon este objeto, el cual después imprimieron en 3D, ¿no? Crearon este cepillo tipo jeringa en la cual al interior viene la pasta dental y tú machucas cada vez que necesitas usarlo. Entonces, justamente, esta es la idea de la tecnología, esta mirada de la tecnología que tenemos hoy en día, del desarrollo de este pensamiento tecnológico en el cual el estudiante se le pida crear cosas y que tiene relación con el título que mencionaba Heidi hace un momento, ¿no? La indagación y la alfabetización, justamente en esta mirada de los niños inventores, que más serían los niños creativos, ¿no? Los niños creativos, porque tanto la ciencia como la tecnología dan pie al desarrollo de este pensamiento creativo. Todo lo que nosotros tenemos y sabemos, por ejemplo, de los fenómenos científicos y que vemos de la tecnología, justamente la base es la creatividad. A un científico no es que vino una luz y se iluminó y se le ocurrió simplemente. El hecho de preguntarse es un proceso también creativo, el hecho de poder plantearse preguntas sobre las que otra persona no se plantearía. Entonces, justamente estos procesos que se dan en la indagación, como en el trabajo de la tecnología, permiten el desarrollo de este pensamiento creativo. Entonces, por eso también es la importancia del trabajo de la ciencia y la tecnología en las escuelas. Evitar ya esto de estar con los chicos y decirles, abre el libro por la página 36, comienza la lectura del primer párrafo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como estudiantes hemos oído esa frase?
Y luego, sin darnos cuenta como maestros, cuántas veces las hemos repetido. Entonces, justamente considerar estas prácticas, reflexionar sobre mis prácticas anteriores y sobre lo que se me exige hoy en día para poder trabajar ciencia y tecnología en la escuela. Justamente porque mi mirada es a qué tipo de estudiante, ¿no? ¿Qué tipo de estudiante quiero lograr? Quiero lograr estudiantes que hayan desarrollo, que tengan pensamiento creativo, que tengan un pensamiento crítico, ese pensamiento cuestionador, que no todo lo cree ni todo lo acepta, sino que pregunta, se informa, busca, mira, observa, ¿no? Que busca pruebas, evidencias para poder aceptar algo como algo verdadero. Entonces, ¿qué mirada estamos teniendo de nuestros estudiantes? ¿Hacia dónde queremos que lleguen? ¿No? Pero Rocío, yo estoy en inicial, yo no voy a terminar todos los procesos. Sí, pero pones las primeras piedras, ponen las primeras bases en las cuales se va a sentar estos pensamientos complejos que se van a desarrollar. Y justamente evitas que se pierda a lo largo, tanto los maestros de inicial y los de primaria, evitan que se pierda esta capacidad innata que es la curiosidad, ¿no? Entonces, justamente el comprender cómo es que la mirada de la ciencia y la tecnología, ¿no?, ayuda a la comprensión y a la intervención de nosotros como seres humanos o como ciudadanos en el entorno, es que hace que también muchos procesos, como por ejemplo la indagación, se traten de trabajar en el aula. Se traten de trabajar porque promueve el desarrollo de su pensamiento científico, ¿no? ¿Y por qué están juntas? Si ustedes se dan cuenta, la indagación y la alfabetización científica y tecnológica es el enfoque del área de ciencia y tecnología. Es el enfoque que baña estas tres competencias que nos muestra el currículo y que están justamente en relación a lo que estamos viniendo hablando de la ciencia y la tecnología hace un momento. ¿Por qué están juntas? Porque la indagación como actividad, ¿no?, es una forma también de conseguir la alfabetización científica y tecnológica. Rosy, pero ¿y por qué tengo que estar alfabetizado científica y tecnológicamente? Recordemos lo importante que es que nosotros estemos alfabetizados tanto en la lectura y en la escritura. Nos permite conectarnos con el mundo. De igual manera, alfabetizarnos científica y tecnológicamente nos permite conectarnos con las cosas que suceden en el mundo. Justamente hoy en día que está tan relacionado a todo lo que es la ciencia y la tecnología. Si yo no entiendo, por ejemplo, qué significa un virus, no voy a comprender de qué es lo que trata toda esta pandemia. Si yo no entiendo, por ejemplo, qué tienen que ver las variantes, no voy a relacionar por qué hablan de una segunda ola, tercera ola, por qué las cantidades de contagio, por qué la saturación del oxígeno. ¿Qué significa eso? Todas esas son palabras, terminologías, ¿no?, que se usa desde la ciencia y también, por ejemplo, el oxímetro desde la tecnología. Entonces tengo que comprender, llegar a construir esa comprensión para poder insertarme, ¿no?, de la mejor manera en la sociedad, ¿no?, e intervenir en estos problemas que se presentan y poder encontrarles una solución. Entonces, justamente los chicos tienen que ver el cómo hacerlo, que tiene que ver mucho con su quehacer científico, con su quehacer científico escolar, que tiene que ver con la indagación científica, ¿no? Y hasta donde tiene que llegar el hecho de poder comprender aquello, por ejemplo, que sale en los periódicos, aquello que ocurre a su alrededor, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda resolver un problema o una necesidad. Entonces, es necesario que las personas tengan estas ideas claras, ¿no? Y puedan intervenir, puedan tratar de comprender para poder cambiar las cosas y mejorarlas. Entonces, mientras no suceda eso, mientras que nosotros no lleguemos a estar alfabetizados científica y tecnológicamente, lamentablemente poco o nada va a ocurrir. Incluso estar alfabetizado tecnológicamente tiene que ver con el comprender, por ejemplo, el manejo de diferentes artefactos, ¿no? Diferentes sistemas, incluso el por qué se inventan y el impacto que tienen estos en el ambiente y por qué yo no los debo comprar o no los debo utilizar. Entonces, todo eso tiene que ver con esto de estar alfabetizados, ¿sí? Y uno de los caminos para llegar a alfabetizarnos es a través de la indagación científica, porque recordemos que son actividades, son procesos que se realizan para llegar a construir conocimiento. Y este conocimiento justamente está en el marco de lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, esa es la necesidad que tenemos de poder comprender la importancia, ¿no?, de lo que significa indagar y estar alfabetizados
para poder saber que tenemos la obligación de cambiar y mejorar nuestro quehacer en el aula. Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Entendiendo qué cosa es la indagación, es una actividad multifacética o enfoque que implica un proceso de exploración del mundo natural y artificial, en el cual va a permitir todo esto que puedan desarrollar habilidades científicas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan construir, comprender estos conocimientos científicos. ¿Y a partir de qué? Justamente de esta interacción que hay con su entorno, ¿sí? Porque no pretendamos solamente trabajar a lo mismo que hacíamos antes. Tomábamos un libro, le sacábamos preguntas y de ahí los dejábamos a los chicos respondiendo. Y pensábamos que así ya estaban haciendo ciencia. O si trabajaban un libro de texto, un texto, y en el texto describían a un león, ya como es un animal, ya estamos haciendo ciencia, ¿no? Cuando ciencia es desde plantearse preguntas, desde observar, experimentar, ¿no? Plantearse hipótesis o posibles respuestas, definir, explicar fenómenos, comprender los fenómenos. Entonces, miren todo el trabajo que existe en lo que nosotros tenemos que hacer para que los chicos realmente puedan llegar a tener las habilidades necesarias para poder interactuar con su entorno. Entonces, aquí hay un video, ¿sí? De las semillitas y las lombrices, en el cual se muestra cómo desde pequeñitos, desde chiquitines, en inicial, se va trabajando la indagación. Voy a salir, vamos a mostrar un pedacito. Está en francés. Voy a ver cómo podemos ampliarlo más. ¿Ya? Está en francés, no hay problema. Voy a subir el audio.
Ya, bien, hasta ahí, ¿sí? Justamente, en este caso, el video es en francés, pero está, no hay problema, hay subtítulos. Justamente es el hecho de, solamente les he puesto un pedacito para que podamos ver cómo es que los niños interactúan con la maestra y también ellos manipulan herramientas, instrumentos, ¿no? Y van respondiendo y trabajando con la maestra. Justamente la maestra trabaja a nivel de lo que es la indagación, trabaja muy directamente con los estudiantes. Los chicos son de nivel inicial, no escriben, no leen, pero la maestra justamente les acompaña en este proceso de preguntas, de dar respuestas, de manipular, de observar, va orientando el proceso, ¿no? Entonces, ¿sí es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. ¿Es posible trabajar con ellos la indagación desde pequeños? Sí. Obviamente conociendo las características de los estudiantes y viendo cómo es que los chicos van pensando a pesar de que la maestra les pueda decir muchas cosas, por ejemplo, como la niña, ¿no? La cual le decía a la maestra, las lombrices comen semillas o no comen semillas, y la niña le dice, no, no comen, ella afirmaba, porque para ella las lombrices comen lechuga. Entonces, como comen lechuga, lo que le diga la maestra no tiene importancia porque ella sabe que las lombrices comen lechuga, ¿no? Y en los niños, las ideas que ellos tienen son muy poderosas y muy difíciles de romper. Eso se hace a través del tiempo, ¿no? Es a través del tiempo lo que se hace. Pero eso llega a cambiar conforme van creciendo y conforme se van enfrentando justamente a estas actividades indagatorias, ¿no? En las cuales ellos mismos van a ir encontrando en la evidencia, ¿no? Y confrontando estos esquemas mentales, pero eso lo van a hacer ellos más grandes. Incluso ustedes van a encontrar niños de inicial que por más que la maestra los haya llevado por estos procesos de indagación, van a llegar a tener la evidencia y los chicos aún así no van a cambiar, ¿no? Esta mirada que tienen sobre o respecto a un determinado fenómeno. No cambian su forma, no cambian su idea, no rompen el esquema. Entonces, porque es poco a poco, es propio de la edad y esto se logra poco a poco, ¿no? Eh, entonces, justamente es necesario poder comprender cómo es que esta indagación, este quehacer, se conecta también con la alfabetización científica, logrando justamente que los chicos se puedan apropiar de estos conocimientos, de estas habilidades, de estas actitudes, ¿no? Justamente básicas y relacionadas a la ciencia y a la tecnología. ¿Y para qué? Para que les permita como ciudadanos comprender sus efectos tanto en su vida personal como en el ambiente. Entonces, es muy importante. En el caso de la práctica ya curricular, nosotros vamos a tener precisamente 3 competencias que están muy, muy relacionadas a el trabajo de la indagación y la alfabetización. O sea, estas competencias están en la línea de llegar justamente a esta ansiada alfabetización científica y tecnológica de los estudiantes. Por eso es que las competencias son indaga, ya la vemos como enfoque y ahora la vemos como competencia, la explicación, el hecho de formular explicaciones científicas y el hecho de diseñar y construir soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, justamente dentro del área todo está engarzado. Por eso es que vemos ese enfoque, por eso es que vemos a las competencias de esa manera, porque justamente estas 3 competencias nos van a ayudar en esta ansiada alfabetización científica y tecnológica. Entonces, es necesario comprender que la indagación, ¿no? Tiene estos procesos o actividades que se relacionan y que les vengo mencionando desde el principio. El formular preguntas, pasar por diseñar los experimentos, analizar los resultados, buscar explicaciones, debatir dando evidencias, ¿no? Argumentar también. Entonces, son estos procedimientos, estos procesos o habilidades que los chicos tienen que ir desarrollando, ¿no? En todo el tiempo escolar. Entonces, justamente, uno de los aspectos es, como les mencionaba, que nosotros como docentes también tenemos que enfrentar a los chicos en el uso de diferentes materiales, pero también considerando que no siempre de repente pueda tenerlos en la escuela. En el caso de las escuelas públicas a nivel nacional cuentan con estos materiales. En el caso de las escuelas de nivel inicial, si bien es cierto, no son estos mismos materiales, pero tienen varios que son similares y que les sirve justamente para poder iniciar a los chicos en esta práctica de la indagación científica. Tenemos básicamente lupas, son materiales que comparte tanto inicial como primaria, también secundaria. En el caso de primaria tienen tubos de ensayo, gradillas, mecheros, ¿no? Tienen recipientes en inicial y primaria. Entonces, y si no tengo, Rocío, ¿qué hago? A mi escuela no ha llegado nada de eso.
¿no? Lo primero que hay que hacer es buscar realmente si es que hay o no hay en la escuela. Pero Rocío, y si no hay, ¿qué hago? Y ahorita en casa ellos no tienen esos materiales, entonces no hacen ciencia. En casa tienen Pirex, tienen vasos, tienen tacitas, tienen platos, ¿no? Nosotros vamos, ahí es donde viene nuestra parte que nosotros tenemos que investigar, tenemos que buscar, en la cual de repente algunas de estas cosas los chicos van a poder reemplazar por lo que tienen en casa. Por ejemplo, estos tubos de ensayo que ustedes ven aquí están hechos de un vidrio resistente al calor, o sea, sirven para calentar. Pero los chicos en casa no van a poder calentar sus vasos. No van a poder calentar sus vasos porque no están hechos para ser resistentes al calor. De repente, si es que hay la necesidad y que son más grandes y los acompaña un adulto de calentar, pueden utilizar las ollas que tienen en casa, ¿no? O sea, son similares y dependiendo también de lo que estoy buscando y de la experiencia que ellos van a vivir, ¿no? O que van a realizar. Entonces, justamente el hecho de poder manejar estos materiales, también a mí como docente, el poder conocerlos, me va a hacer pensar en cómo los puedo reemplazar de tal manera que los chicos no se queden sin indagar en casa. O sea, que en casa puedan seguir indagando para lograr justamente esta ansiada alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Hay que también aprender a utilizarlos. Como les digo, estos materiales están en las escuelas primarias y han venido con guías, con DVDs, ¿no? Para ver su uso y su manejo. Y también guías metodológicas para poder exponer plantear algunas actividades que pueden realizar ustedes usando este material. Entonces, justamente el hecho de poder ver esto, el que tengamos conocimiento de los recursos, las herramientas, de cómo se realiza una indagación, va también a evidenciarse en el tipo de preguntas que yo les pueda realizar a los estudiantes. Normalmente, estas son las preguntas, como ha encontrado Melina Furman en sus investigaciones en varias escuelas de Argentina, que son las preguntas detonantes, aparentemente, de ese trabajo de quehacer científico en la escuela. Dicen, ¿qué es una célula y cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía y cuáles son sus formas? ¿Qué función tiene el jugo gástrico? ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Y el mayor problema, como bien dice ella, no es que existan estas preguntas, sino que se pretende que se parta una indagación de estas preguntas o que sean las únicas preguntas que estén en las aulas. Esto de aquí, cualquiera de estas preguntas yo las puedo responder buscando la información en un libro. No necesito experimentar, no necesito observar, porque tampoco la observación ni la experimentación me ayudarían a responder qué es una célula y cuáles son sus partes. Tendría que tener microscopios altamente potentes, poder saber procedimientos para poder captar una muestra de una célula y de varios tipos de células, porque sabemos que hay células eucariotas, células, ¿no? Vegetales, entonces procariotas. Entonces, justamente eso es que esta información ya fue construida por un grupo de científicos y está en un libro. Este tipo de preguntas no me llevan a mí ni a experimentar ni a observar, es decir, no me llevan a hacer indagación. Entonces, lo que siempre hemos buscado en el aula, desde que está en inicial, es que sepan, por ejemplo, ¿y qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿No? Y recuerdo mucho esto porque eso lo vi en un aula de inicial. La prioridad es que los niños aprendan a relacionar una imagen con el nombre. Más realmente los llevamos a observar, los invitamos que en casa los papás en la noche los lleven a observar las lunas, nos hemos buscado si hay un calendario, y en el calendario nos dice cuándo va a haber luna llena, y hemos hecho que nuestros estudiantes, con ayuda de los padres, la miren, la observen, impriman sus impresiones sobre ella, se planteen preguntas sobre ella. Es muy diferente, ¿no? Lo que hacemos en el aula con lo que podemos nosotros realmente llegar a hacer en el aula. Entonces, justamente una de las formas de indagar es transformar estas preguntas que nosotros tenemos para poder plantearnos preguntas investigables. La pregunta, ¿ya? Es el detonante, es la bomba que va a hacer funcionar la indagación. Si no hay una buena pregunta, así, una buena pregunta investigable o una pregunta que movilice la indagación, no habrá indagación. Como les decía, en este tipo de preguntas no vamos a poder hacer indagación. Basta con un libro de texto, con un libro informativo y ya está la respuesta dada. Los chicos ni siquiera van a poder ver, por ejemplo, jugo gástrico. Entonces no les serviría de mucho estas preguntas para poder manipular, observar, explorar, experimentar. Pero preguntas como que, ¿cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura?
¿Qué ocurre si plantamos las semillas boca abajo? Entonces, son preguntas que rápidamente me invitan, uno, a pensar, porque en las otras ya el conocimiento está acabado. O sea, aquí yo tengo que dar una respuesta sí o sí verdadera. Y si yo nunca he sabido nada sobre lo que es una célula, me están pidiendo que adivine. En cambio, aquí se me pide que piense, que razone a partir de mi propia experiencia, ¿no? Miren, sin necesidad de saber nada de la basura, porque ya en casa lo vivo día a día, qué cosa le llamamos basura. Ahora entonces yo puedo pensar y comenzarme a plantear posibles respuestas sobre cómo podría disminuir esa cantidad de basura. Entonces, justamente es necesario modificar. Si queremos hacer indagación en el aula, es modificar estas preguntas para realmente detonar estos procesos indagatorios. Porque si no, lamentablemente tampoco voy a estar movilizando ningún tipo de habilidad como la curiosidad, como la creatividad, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces, si yo tengo que tener primero presente qué tipo de estudiante quiero tener, qué habilidades quiero que desarrolle, quiero que haga indagación, pues esto es lo primero que tengo que cambiar, el tipo de preguntas que les planteo, ¿no? ¿Qué ocurre si plantamos las semillas boca abajo? Ah, el niño puede decir, no sé, puede ser que crezca volteada, que de repente que las ramas hagan para abajo, entonces, ¿y cómo lo compruebas? ¿Cómo vas a saber tú si qué ocurre o no ocurre? Ah, puedo experimentar. No lo sé, puedo experimentar entonces para hacerlo. Y el niño va a qué cosa? Va a coger una semillita, la va a voltear supuestamente para él por la boca abajo, va a ver primero a mirar su forma, ¿no? A describirla, cuál será para él la parte de arriba, cuál será la parte de él para abajo. De repente se ayuda con una imagen o lo ayudamos nosotros con una imagen, dependiendo si es un niño, incluso hasta un adolescente le podemos pedir que busque información por qué parte de la semilla sale la radícula, ¿no? Porque parte de la semilla va a salir los cotiledones. Entonces, dependiendo de la edad, se complejiza también y podemos complejizar también la actividad. Entonces, pero es muy importante, la pregunta, el formular preguntas es una de las estrategias básicas para poder desarrollar la indagación. Si no hay una buena pregunta, no habrá indagación, ¿sí? Entonces, y también esto se va a complementar en el trabajo de la búsqueda de esta alfabetización, de que los chicos lleguen a explicar el mundo físico, es decir, que puedan llegar a construir explicaciones, ¿no? Que usen diversos modelos, tanto en dibujos, tanto como maquetas, ¿no? ¿Para qué? Para proponer argumentos a partir de la evidencia y de esa manera ellos puedan comprender el mundo físico que está en relación a los seres vivos, materia y energía, y explicarlo. ¿Y para qué quieren hacer eso? Para luego ellos tomar decisiones informadas. No es que van a aprender solamente eso para simplemente como memorizar, sino lo van a hacer para ayudarse a comprender sobre los cambios que ocurren en el ambiente, ¿no? A su alrededor. Relacionados obviamente a estos cambios naturales, a estos fenómenos naturales. Y justamente también está complementada por el desarrollo de una acción, una actividad, en este caso una competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas, porque las habilidades que se movilizan en ellas, al igual las que se movilizan en la indagación, les van a llevar justamente también a definir estos problemas, diseñar soluciones, ¿no? Evaluar y exponer su solución. Es decir, resolver problemas. En este caso, en esta imagen vemos, ¿no? El problema es poder tener algo, un objeto, algo para poder protegerse en esta pandemia, y salieron esto de los protectores faciales. Y ahora más, de repente hay algunos que son elaborados desde acrílico, pero muchas personas no tenían los fondos, las formas, ¿y qué hicieron? A partir de las botellas de gaseosa, de plástico transparente. Lo importante es eso, o sea, ya existía el protector facial, si bien es cierto, Rocío, aquí no han creado, han innovado, pero está en relación al diseñar y construir. Han tomado un modelo, lo han innovado a partir de los recursos que tienen. ¿Para qué? Para resolver algún problema de su entorno, en este caso, ¿no? Bajo la necesidad de poder cuidarse. Entonces, es tener en cuenta hacia dónde queremos llegar, justamente para valorar estas capacidades como la curiosidad, que va a permitirnos que nosotros acerquemos a los estudiantes justamente a lo que ocurre a su alrededor. Es una capacidad innata, ¿no? Y hay un autor que dice, ¿no? Todas las personas venimos siendo científicos, ¿no? Cuando venimos al mundo, nacemos como científicos. El problema es cuando llegamos a la escuela, porque la escuela aniquila esa curiosidad que nos lleva a ser científicos. ¿Qué tanto de cierto habrá en eso? ¿Qué tanto de mentira?
Hoy en día muchos les tenemos miedo a la ciencia, incluso hasta para enseñarla en el aula. No queremos meternos ahí porque no sabemos, cuando ciencia es todo. Ustedes están al frente de su celular, están al frente de su laptop, de su computadora, están usando su ropa, todo es ciencia y tecnología ahí, que han trabajado de la mano justamente para poder ofrecernos todo aquello que mejora nuestra calidad de vida y también nos permite vivir más cómodamente, ¿no? Esto es importante que se desarrolle con los estudiantes, hay que crear mecanismos, hay que tener en cuenta estas características, ¿no? Que la curiosidad se va a presentar muchas veces en forma de pregunta, que pone en contacto a los niños y a cualquier persona con el mundo, a nosotros también, desarrolla nuestra capacidad de observación, atención y concentración, despierta la disponibilidad para adquirir conocimiento. Miren cuán importante es la curiosidad, tanto que tenemos que hacer algo en la escuela y ahora en la casa con los estudiantes, ¿no? Es decir, podremos plantearles actividades que los asombren, ¿no? Que los asombren, actividades inesperadas, a veces que parecieran como si fueran actos de magia, pero que detrás hay una explicación científica y la cual ellos necesitan también poder experimentar. Hay que motivarlos a que exploren, hablar con los padres de familia, hay que estimular su imaginación, y la imaginación se puede estimular a través de la lectura, de textos, ¿no? De videos, ¿no? De la observación misma de algunos fenómenos. Hay que orientar a los padres a que también se comporten como curiosos, que se comporten como indagadores, porque es la única forma que nos van a ayudar con los estudiantes, ¿no? Hay que plantearles preguntas, hay que crear con ayuda de los padres en casa ahora, a menos que ya puedan ir a presencial algunos, ¿no? Espacios donde puedan manipular objetos, armar, desarmar, experimentar, que las cosas estén a las manos de los estudiantes y para que no simplemente las utilicen para jugar, siempre hay que darnos un tiempito de hacer que los chicos reconozcan estos materiales, estas herramientas, estos instrumentos, ¿sí? Porque en la ciencia, acuérdense bien, hay dos cosas que hay que aprender. La parte de la actividad científica que puede involucrar materiales y que no solamente hablo de materiales estructurados, hasta incluso las rocas, las piedras, los tallitos, los tronquitos que podemos encontrar, animales disecados o que en este caso no disecados, que estén muertos y que se les pueda coger así, ¿no? Como el caso de los niños que me traían avispones negros al aula, y es porque algunos viajaban a la selva y podían acceder, las encontraban muertas, incluso a las arañas me traían el cascaroncito de la araña casi seca, pero les ayudaba mucho y estaban muy motivados por conocer qué es lo que sucedía y por qué murieron de esa manera o qué les pasó, ¿no? Entonces, son espacios en los cuales nosotros vamos a ir almacenando cosas con los estudiantes, desde piedras, arena, ¿no? Plantas, hojas secas, ¿no? Animales que encuentran de repente muertos, y se va convirtiendo así en este espacio de exploración, ¿no? Y hay que animarlos a crear, a que tengan ideas, proponerles un clip, por ejemplo, ¿y qué harían con ese clip? Tenemos un clip y tenemos un problema de que está roto unas gafas, las patitas. ¿Cómo haríamos con el clip? Lo pasaríamos como si fuera, porque el clip te permite pasar como si fuera un pasador y de esa manera arreglar, por lo menos momentáneamente, hasta que lo arreglen tus lentes y no estar con la patita rota y solucionar solamente con una mano, ¿no? Entonces, hay muchas formas y cosas y situaciones que nosotros podemos ir planteando a los estudiantes y de esta manera vamos a despertar en ellos este pensamiento creativo. Tanto este es un maestro, este es una experiencia que hizo cambiar a un maestro su práctica pedagógica. A él le dio un problema en la cual tenía un aneurisma localizado en la base de la aorta torácica, ¿no? Esta es una aorta normal, miren esta arteria, y aquí es con un aneurisma. Entonces él tenía problemas y en cualquier momento iba a morir. Entonces él dejó de trabajar en la escuela para justamente pasar por la operación, pero era una operación muy complicada, muy difícil, ¿no? Y lo que le llamó la atención es que el médico se arriesgó a operarlo. Y le dijo, doctor, pero si yo podía morir, estoy muy bien, he quedado muy bien, ¿qué pasó? ¿Usted qué cosa hizo? Porque él también era un maestro de ciencia, de secundaria. Y el maestro le dijo el doctor le dijo que lo que hizo fue que sí, hay procedimientos establecidos para operar este tipo de males, ¿no? De la arteria. Pero que él lo que hace es tomar el procedimiento y toda la información disponible en este caso y comenzar a analizar, cuestionar qué es lo que pasa y si funcionará o no. Y comenzó a practicar. Ellos tienen cadáveres, comenzaba a practicar, comenzó a averiguar más casos, ¿no? Y trabajó el proceso, obviamente consiguiendo evidencias y antecedentes de otras prácticas en la cual le salvó la vida a este maestro.
Entonces, cuando él conversa, el doctor le dice, bueno, yo curioseo, yo cuestiono, yo arriesgo, yo investigo, yo practico. Entonces el maestro se quedó pensando y dijo, pues eso es lo que tienen que hacer mis estudiantes. ¿Para qué? Para que puedan crear cosas novedosas y mejorar la calidad de vida, no solamente la suya, sino también de otras personas. De repente en la escuela, pues no van a llegar a operar a alguien, pero sí van a tener ya las bases bien cimentadas de todo lo que es esta experiencia indagatoria, ¿no? Y que no se deben quedar solamente con lo que encuentran a la mano, sino que tienen que ir más allá. Eso es lo que nos ayuda a la indagación, a que vean más allá de lo evidente. Entonces, justamente, ¿y para qué queremos todo esto, Rocío? O sea, ¿para qué trabajar la indagación? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué buscar la alfabetización científica? ¿Para qué? Justamente para mirar el mundo con ojos científicos. Es decir, amar al mundo, comprenderlo, intervenir en él de una manera saludable. Y de esa manera, realmente cuando miremos el mundo con ojos científicos, es que nosotros recién vamos a tener esta predisposición a cuidar el ambiente. ¿Cuántos años venimos enseñando sobre el cuidado del ambiente, la contaminación ambiental? Y cada vez es más bien mayor el grado de contaminación ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está funcionando entonces lo que estamos haciendo? Eso es como docente me tengo que cuestionar. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Por eso es que hay que enseñar a los chicos a mirar el mundo con ojos científicos. Esto quiere decir que ayudemos a los chicos a comprender estos fenómenos naturales que ocurren a su alrededor, porque ellos también les van a ayudar, ¿no? En el caso de comprender la tecnología, ¿cómo es? Les van a ayudar a brindar soluciones. A brindar soluciones. ¿Y para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, los estudiantes que están cuidando o están tratando de revivir un área perdida en su escuela, un área abandonada, muerta, ¿no? Están regando, cultivando, para poder justamente tener estas plantitas que les van a brindar el oxígeno. Y de esta experiencia era el hecho de poder crear y plantar árboles frutales, ¿no? Para ayudar a lo que es la alimentación también del estudiantado. Entonces, justamente esta es la importancia y cómo es que nosotros debemos ir cambiando estas prácticas en lo que respecta a la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Espero de verdad que de repente tengamos algunas preguntas y podemos ir teniendo en cuenta todo aquello que nos falta hacer, pero sí, es viable, es posible, nos va a tomar tiempo, pero es necesario que vayamos cambiando esta cosa llamada educación en el aula respecto a la ciencia. ¿No? Es muy importante, es muy importante. Aquí leo algunas cositas que me están escribiendo. Así es, se puede trabajar ciencia desde inicial del primer ciclo a partir del segundo ciclo de 3 a 5 años. Recordemos que los chicos exploran y que en el caso de incluso el currículo nacional, ustedes pueden leer sus desempeños, les va a ayudar mucho a orientar esa práctica que ustedes deban tener con los estudiantes, qué tipo de actividades les pueden dar. Ya. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Excelente, ¿verdad? Desarrollo de taller que nos ha dado acerca de la indagación y la alfabetización científica. En verdad, los colegas tenemos acá bastantes preguntas. Vamos a compartir las preguntas para poder absolver las dudas de especialista. Rocío Solano ha sido en verdad para los maestros como que, wow, mira cómo debo trabajar con mis niños. Mira a esa maestra cómo trabaja con las lombrices, pero si yo me volteo, mis niños se sacan la michi, dicen por ahí los colegas. ¿Yo cómo los cuido? Otra colega por ahí me dice, ¿y desde qué edad yo puedo trabajar esto con mis niños, lo que es la indagación? Es una pregunta clave que ha venido durante varios tips. ¿Desde qué edad recomendamos trabajar la indagación, especialista Rocío? La indagación, básicamente así como proceso, más o menos a partir de los 3 años. ¿No? Pero antes de eso podemos trabajar algunas cositas con ellos. Por ejemplo, el hecho de que los niños hacen preguntas. Se hacen preguntas. Todo el tiempo los niños hacen preguntas. Lo que hay que hacer es no responderles inmediatamente, sino llevarlos a que puedan ellos experimentar o observar sobre lo que se están preguntando, ¿no? Se puedan en todo momento, incluso hasta el mismo currículo nacional, en los desempeños, justo como les mencionaba, hay momentos, sobre todo en los pequeñitos de primer ciclo,
que podemos llegar con ellos, respetando sus niveles de exploración, las preguntas que puedan realizar, obviamente si pueden verbalizar, hay niños que no hablan hasta los 3 años, ¿no? Hay ellos pueden utilizar una lupa, pueden jugar con materiales de ese tipo, podemos llevarlos a hacer observaciones de seres vivos, ¿no? Hacerlos que dibujen según como ellos lo vean, si es que manipulan o no un crayón grueso, un plumón grueso. Ya cuando tienen 3 años, 4 años, 5 años, ya vamos un poquito formalizando el proceso. En este video de las semillas y lombrices, los niños tenían 4 años, los que estaban trabajando ahí, ¿no? 4 añitos. Entonces, miren cómo la maestra iba guiando el proceso y sí, o sea, si los chicos se van a enfrentar siempre una primera vez, o sea, no es una práctica regular en mi aula, se van a quitar todos, se van a, como dice, se van a meter ahí con las lombrices, se las van a meter a la boca, ¿no? Pero si nosotros estamos siempre, no de repente al principio no les vas a poner a todos ellos todas unas lombrices, si ves, la maestra, ¿no? Para todo el grupo de estudiantes usaba solamente una cajonera. ¿Por qué? Porque hay que ir insertándolos poco a poco, insertarlos en la práctica de indagación. No es algo que se consigue de la noche a la mañana. Excelente, ¿verdad? Aporte, ¿no? Hay una preocupación de los colegas por ello, y lo otro era también de si nosotros podemos lograr realmente, dicen los colegas, en una sesión yo puedo mover toda la competencia de indaga. Es una pregunta también recurrente, ¿no? Es un proceso, ¿no? A ver, Miss. Así es, sí. Depende, miren, van a haber de repente situaciones que van a ser muy pequeñas y que en 90 minutos lo van a poder hacer. En 45, no he visto hasta ahorita, desde mi experiencia ha sido imposible, ¿no? Yo trabajaba mínimo 3 horas, siempre el proceso, porque las indagaciones eran pequeñas, pero va a haber indagaciones que me van a tomar de repente 2 días o 3 días en el sentido de más horas compartidas, ¿no? Va a ser dependiendo de la pregunta que ustedes planteen. Va a depender mucho de eso.